Bienvenidos a Con Propósito Firme, un espacio donde exploramos cómo fortalecer nuestro carácter y desarrollar una vida con disciplina, dominio y equilibrio, guiados por nuestra fe en Dios y en su palabra. Aquí descubriremos los pasos firmes que debemos dar en nuestro propósito de ser colaboradores más eficientes y de vivir una vida con significado. Prepárate para aprender con nosotros a transformar nuestras vidas y avanzar con propósito hacia el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hola mis queridos hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa de Firme Propósito a través de la pantalla de Olam 7 Internacional. Realmente podemos ver la mano de Dios como ha creado en cada uno de nosotros ese deseo de conocimiento de la verdad, y estas son las cosas que nos unen a nosotros. Deseamos que poder profundizar en la palabra de Dios sea cada día, que haya más conocimiento, que cada día nosotros más tengamos una profundización en las cosas, y sobre todo cuando nosotros leemos la Biblia, lo que nosotros queremos es encontrar todas esas preciosas verdades que nos tallen para nuestro tiempo y que resulten de una gran bendición. El poder entender lo que sucedió en el pueblo de Israel en el tiempo de antaño y cómo lo aplicamos ahora a nuestra experiencia en este proceso, en este caminar que nosotros tenemos a través de los años en este mundo que podríamos llamar desierto, porque está inerte y muerto prácticamente a las bendiciones que Dios ha querido dar para que prospere. Aún a pesar de ello, que nosotros hemos tenido que caminar en este desierto, nosotros hemos podido ver la mano de Dios manifestándose y dando todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que al reconocer cada una de estas bondades, nosotros ahora podemos entender que cada contacto que nosotros poseemos con nuestros hermanos, ya sea así por las pantallas, es una gran bendición para nosotros. El que podemos estar escuchando y estar atentos a lo que el hermano esté diciendo, pues podría ser muy beneficioso. Así que tenemos que estar activos, tenemos que estar atentos, buscando en cada uno de estos videos que se están produciendo a través de estas instalaciones que estoy visitando nuevamente aquí en Nicaragua, en Diriamba. Tener la bendición del conocimiento que se produce en ese proceso de grabación. Así que gracias por estar una vez más con nosotros, gracias por permitirnos tener contacto con usted y transmitir estas ideas que nosotros hemos desarrollado a través de este caminar, y que así como han sido de gran beneficio y bendición para mí, pueden ser también de bendición para ustedes. Hoy vamos a seguir con el tema en la cual nosotros estuvimos estudiando en el video pasado sobre cómo Israel fue probado en un punto específico a la hora de entrar a la Canaán. Y ese punto específico ellos fallaron, donde debieron haber manifestado confianza, fe en Dios, ya que tenían todo este proceso anterior cuando estuvieron en Egipto y cuando estuvieron en el desierto. Esos 40 días que estuvieron en el desierto, ellos pudieron haberlo aplicado y obtenido la bendición de un territorio en el cual podían encontrar paz y tranquilidad y desarrollarse como pueblo. El haber fallado, lógicamente, hizo que Dios los retornara al desierto, y en vez de que fueran 40 días, ahora fueron años, para que toda una generación pasara. Y al pasar ese tiempo, entonces Dios vuelve y lo coloca en el mismo sentido. Entonces, Dios nos enseña una gran lección con esto que hoy queremos aplicar y queremos reconocer, que estábamos viendo en el video anterior. Así que vamos a continuar con la segunda sección de pero antes de hacerlo, quiero que inclinen su cabeza conmigo y que tengamos una oración. Oremos. Amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor, queremos agradecerle por todas aquellas personas que han colocado sus manos en el trabajo de la edición de estos videos.
el habernos permitido el que hoy se pueda grabar este programa y que se pueda hablar acerca de estos temas importantes. Sabemos que como siervo todavía nos faltan muchas cosas para desarrollar en los talentos que nosotros necesitamos para que esto sea de la mejor calidad posible y que el mensaje sea lo más objetivo pero fácil de entender posible. También sabemos que fallamos en esto, pero Señor, permite que tu gracia pueda hacer que cada persona que le escucha pueda entender el tema. Y sobre todo este que es tan importante, donde usted va a demostrarnos a través de su palabra que nosotros, igual como Israel, hemos fallado, pero que usted nos volverá a poner en la misma prueba para que entonces así nosotros pasemos. Todo dependiendo si hemos aprendido en ese retorno al desierto por muchos años, el haber reconocido su mano poderosa y al tener una confianza inquebrantable en que usted cumplirá sus promesas aun cuando las condiciones sean totalmente difíciles. Ayúdenos, Señor, a reconocer esto. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Sí, entonces, como le estábamos comentando, este aspecto es tan importante para nosotros porque la vemos en la historia del pueblo adventista. Cuando el movimiento milerita alcanzó una extensión producto de el desarrollo del sistema de interpretación profético, ellos pudieron encontrar en las profecías, tanto en Daniel como Apocalipsis, un cumplimiento especiales para su época, y un cumplimiento en específico, una profecía en específico, iba a hacer que se desarrollara un gran movimiento mundial. La manifestación de Dios se iba a dar en todo ese proceso, y el movimiento milerista fue reconociendo cada una de las bondades que Dios fue dando en ese transcurso, y pudo haber la manifestación que Dios de cómo llevó ese mensaje a concretarse y que fuese de una extensión universal. Podemos compararlo así como en Egipto el pueblo de Israel fue liberado, y cómo entonces a través de su siervo Moisés, al dar ese mensaje no solamente a los judíos sino también a los egipcios, ellos pudieran entender de que había un único solo Dios verdadero. Así que cada plaga, cada evento que ocurrió fue para demostrarles a ellos con ese objetivo el verdadero Dios, y que esos dioses que tenían los egipcios eran completamente falsos, así que eran pues era para ellos sostenerse en un sistema religioso en el cual estaba siendo demostrado que era totalmente falso, pues era inconcebible para aquel tiempo, viendo la manifestación de Dios. Así que asimismo los israelitas ahora comienzan este caminar donde Dios ha manifestado su gloria, han podido ver, porque en aquel entonces, recuerden, hubo una caída de las estrellas en 1833, en la cual fue un espectáculo maravilloso, en todo el mundo quedó asombrado. No solamente eso, también el día oscuro, la luna, esos efectos naturales que se vieron en aquel entonces, el cual hizo pensar a las personas de aquel tiempo que el juicio de Dios estaba ya sobre la tierra. Y ahora este mensajero llega diciendo a través de esta interpretación profética de que estábamos precisamente en ese tiempo. Así que una profecía en específico, y fue el de las trompetas, el de la sexta trompeta. La definición que dieron los mileritas en aquel entonces llevó a pensar de que esa trompeta tenía un cumplimiento el 11 de agosto de 1840. Ya está en el Conflicto de los Siglos, lo pueden buscar. Así que cuando llega ese día, vieron que el pueblo otomano o Turquía, que representaba esa quinta trompeta, llegaba a su culminación como imperio, y todo el mundo entendió que se dio ese proceso, la finalización de la sexta trompeta, cuando el 11 de agosto de 1840 los países europeos dictaminaron lo que Turquía debía hacer. O sea que Turquía perdió como imperio su capacidad de dirigirse por sí mismo, y ahora era vasallo de los imperios europeos. Así que todo el mundo, los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos, comprendieron de que Guillermo Miller y su sistema de interpretación profética estaba correcto,
y que todos los demás entonces deberían cumplirse específicamente para esa fecha de 1844. Así ellos pudieron ver la mano de Dios y el movimiento pues alcanzó una extensión universal. Pero, ¿qué sucedió? Y ahí es donde estamos, llegamos al mensaje del tercer ángel, 22 de octubre de 1844, y ahora parece que entramos en una dilación. Y yo le digo que parece porque todo el mundo lo ve así, pero la realidad que nos muestra Dios es que así ha sido con este desarrollo de este tema, donde nos ha mostrado, como estuvimos leyendo, vamos a ver si buscamos nuevamente la cita que estábamos leyendo del conflicto de los siglos, donde nos dice que si hubieran seguido confiando, si pueden mostrar en pantalla el conflicto de los siglos, si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos, hasta entonces habrían visto la salvación de Dios, y todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubieran proclamado en el poder del Espíritu Santo, y el Señor habría actuado poderosamente por esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo, y años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. Habíamos leído este aspecto, y una de las cosas que nos llevó a este aspecto fue precisamente la incredulidad, la murmuración y la apostasía. Y lo estuvimos leyendo, no quiero ahondar mucho en esto, pero pues, lo habíamos leído, dice, pero la incredulidad los separó de Dios, y como se negara a hacer la obra que se le había señalado, otros fueron los llamados a proclamar el mensaje. Así que vemos una repetición. Quiero buscar ahora, permítanme buscar a ver. Sí, en esta parte, 425, 400, en el 428, vamos a buscar el 428, dice así, tal condición no existe, o sea, hablando de la decadencia moral dentro de la iglesia, que es una de las cosas que hoy en día estamos viviendo nosotros como iglesia adventista. Dice, tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga la culpa. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos no se deben a un retraimiento arbitrario de la iglesia divina por parte de Dios, sino, escuche esto, a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Ejemplo sorprendente de esta verdad la tenemos en la historia del pueblo judío en los tiempos de Cristo. Debido a su apego al mundo y al olvido de Dios y de su palabra, el entendimiento de este pueblo se había oscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. Así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento de Mesías, y el orgullo y la incredulidad rechazó al Redentor. Escuche esto, el orgullo y la incredulidad, y todo por causa de ¿qué cosa? Todo por causa de la negligencia o el rechazamiento de la luz divina. Habíamos leído en las citas anteriores que era la falta de comprensión en el mensaje del tercer ángel. No hemos llegado a su comprensión total, y por lo tanto no hemos recibido esa lluvia tardía que es prometida, que nos rejuvenecerá espiritualmente, y habrá en nuestro pueblo una obra tanto de reavivamiento como de reforma. Y como esto no ha sucedido por la falta de comprensión, entonces estamos en un estado de mundanalidad, de incredulidad y también incluso de rechazo de esto. Y esto lo vimos muy claramente en alrededores de 1888, cuando Waggoner y Jones dieron su mensaje de justificación por la fe. Por un lado, el desarrollo de Gálatas acerca de la gracia de Dios como un rescate infinito que Cristo Jesús pagó y en el cual es libremente, es gratuito para cada uno de nosotros, versus la legalidad con que nosotros obedecemos, como aunque nosotros nos digamos de labio que no es así, que nosotros no obedecemos la ley, sino que por manifestación de amor, pues la realidad ha demostrado que nosotros somos legalistas.
y que el cumplimiento de la ley de Dios y sobre todo del sábado ya nos hace meritorios para la salvación. Y entonces hemos caído en un orgullo espiritual que está claramente definido en la Biblia y en el proceso que está llevando el pueblo laodicense. Recuerden que habíamos leído que al principio, en la historia de la iglesia Filadelfia, o sea, movimiento milerista, ellos ya tenían la corona. Pero sabemos que después del 22 de octubre de 1844, justo en el desarrollo del mensaje del tercer ángel, entonces el pueblo de Dios va decayendo y decayendo, convirtiéndose entonces en la iglesia laodicense. Y en esa iglesia laodicense, nosotros ahora podemos entender que la tibieza espiritual que nosotros poseemos es producto de ese autoengaño que nosotros ejercemos, llevándonos entonces a tener un orgullo espiritual. Recuerde, porque dice así: por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado, afinado en fuego. Estoy hablando del capítulo 3, versículo 18 de Apocalipsis. Dice, para que seas rico. ¿Por qué? Porque ojalá hubiese sido pobres, porque Jesús había prometido que los pobres heredarían el reino. Pero nosotros no somos pobres espiritualmente como sí lo pudo haber sido la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era pobre en un sentido literal, pero Jesús dijo que eran ricos. Nosotros ahora nos consideramos ricos, tanto espiritualmente como también por bienes, pero Dios nos dice a través de esta amonestación que Jesús mandó al profeta Juan a escribir, de que nosotros éramos unos pobres desventurados. Dice, por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio, o sea, el Espíritu Santo, para ungir tus ojos y que puedas ver. Así que tenemos un orgullo espiritual que nos ciega, así mismo como cegó también a los judíos en el tiempo de Cristo Jesús y no pudieron reconocer al Mesías en su primera venida. Así como vamos a estar preparados nosotros, la iglesia de la Odisea, con semejante amonestación a ver la segunda venida de Cristo Jesús. Por algo nos está faltando, hermano. Así que en 1888, cuando Waggoner y Jones dan este mensaje, era para que recibieran ese desarrollo que completaría el mensaje del tercer ángel. Pero fue rechazado por causa de este orgullo espiritual que existió dentro de la iglesia. Así que atacaron directamente desde el presidente de la asociación hasta personas eminentes como fue Uriah Smith, que había escrito, consensuado toda la historia profética y la interpretación de Daniel y Apocalipsis. Ellos, como líderes, actuaron directamente para ir en contra de los consejos que estaban escribiendo Waggoner en caso del desarrollo de Gálatas, y Jones a través de se estaba imponiendo la ley dominical para aquel entonces, y estaba hablando de ciertos aspectos proféticos que no estaban de acuerdo otros miembros de la iglesia adventista. Entonces hizo que hubiese un rechazo de la lluvia tardía en 1888, y parece increíble que estas cosas suceden, pero Dios nos trae nuevamente y nos dice, o nos coloca en el mismo punto. Vamos a ver, recuerden esto. Voy a leer en Patriarcas y Profetas. Esperen un momento antes de pasar a la pantalla. Historia de Patriarcas y Profetas. En la página 412, párrafo 4 en adelante, nos habla acerca de este mismo suceso y de cómo fallaron los israelitas y por qué Dios lo trae de vuelta, y nos promete que así mismo también Dios va a hacer esto con nosotros. Dice así, vamos a leer. Dice, la primera vez que se prepararon para entrar en Canaán eran menos que ahora las dificultades que acompañaban la empresa. Dios había prometido a su pueblo que si lo obedecían y oían su voz, irían delante de él y pelearían por él, y que también enviarían avispones para ahuyentar a los habitantes de la tierra. O sea, esto es lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel justo en el momento en el que pasaran hacia la Canaán, a pesar de los peligros, de los gigantes y de todo esto. En general, sigo leyendo, los temores de las naciones no se habían despertado y ellas habían hecho poco preparatorios para oponerse al progreso de Israel.
Pero cuando el Señor le ordenó ahora que avanzara, lo tuvo que hacer contra enemigos poderosos y alertados, de modo que hubo de luchar con ejércitos grandes y bien preparados para oponerse a su paso. O sea, ¿qué quiere decir esta sección? Nos está diciendo que antes, cuando ellos iban a entrar a la Canaán en los tiempos de Josué y de Caleb, ese pueblo pagano estaba temeroso de ese Dios que había protegido no solamente a Israel en su peregrinar en el desierto, sino de la manera asombrosa, a través de prodigios y de señales de estas plagas, había destruido a Egipto y había destruido cada uno de los ídolos que ellos poseían, y habían demostrado que el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por un Dios supremo a todo tipo de creencia o de religión que existiese en aquel entonces. Así que estos pueblos estaban temerosos, sabían que ese pueblo que venía allí era poderosísimo, porque ese Dios que había hecho con ese pueblo de Egipto, pues iba a hacer lo mismo con ellos. Pero como Israel falló y Israel cometió uno de los grandes errores, ellos dijeron: no podemos entrar y la empresa es imposible. Y Dios le dijo: bueno, ustedes están murmurando, yo los quise entrar, pero tenían que haber tenido confianza y fe en este proceso. Así que tienen que vagar por el desierto 40 años más, y ahí aprenderán las lecciones necesarias de obediencia y de paciencia, y sobre todo de confianza en la mano poderosa de Dios, para que puedan volver a entrar nuevamente. Entonces, ellos, al decir: oh, tenemos que vagar 40 años, Dios, esto es imposible, ¿qué hicieron ellos? Se fueron en una guerra en la cual ya el poder de Dios no iba a estar en ellos. ¿Y qué pasó? Una derrota completa, totalmente horrible. Pero Dios lo trae 40 años de nuevo y lo coloca en el mismo punto, pero las condiciones ahora han cambiado. Y estas son las dificultades que ahora tenían que tener. Dice: en sus luchas con Og y Sehón, el pueblo se vio sometido a la misma prueba bajo la cual sus padres habían fracasado. Pero la prueba era ahora mucho más severa que cuando Dios ordenó a los hijos de Israel que avanzaran. Las dificultades del camino habían aumentado desde que ellos rehusaron avanzar cuando se les mandó hacerlo en el nombre del Señor. Es así como Dios prueba aún ahora a sus hijos. Si no soportan la prueba, los lleva al mismo punto. Y la segunda vez, la prueba será más estrecha y severa que la anterior. Esto continúa hasta que soportan la prueba, o si todavía son rebeldes, Dios les retira su luz y los deja en tiniebla. Así lo mismo, Dios ahora nos demostró que en 1888 nosotros fallamos en la prueba. Lo que Dios quería haber hecho desde 1844, llevarlos a la Canaán celestial, ellos fueron negligentes. Entonces en 1888 no aprendieron de esa manifestación gloriosa que había llevado al movimiento milerista a desarrollar la iglesia adventista, y por lo tanto la incredulidad y la murmuración en cuanto a los mensajes de Wagner y John hicieron que el pueblo adventista ahora tuviese un retraso. Y ha demorado entonces no solamente la venida del Señor, sino el descanso deseado en la tierra de Canaán que Dios nos ha prometido poseer. Y ahí estamos nosotros fallando, hermano. Ahora, ¿qué hacemos? Queremos entonces ahora leer los mensajes de Wagner y John porque pensamos que ahí está la solución para que se dé el derramamiento del Espíritu Santo, pero Dios ya no nos va a dar bendición. No es que no sea importante, hay que entender el concepto que ellos quisieron transmitir, pero Dios ahora va a desarrollar el mensaje del tercer ángel a una proporción tal que si seguimos siendo incrédulos y seguimos siendo negligentes y rechazamos el desarrollo de su mensaje, pues va a suceder lo mismo una y otra vez. No caigamos en este error, hermanos. No permitamos que la incredulidad, la murmuración, el orgullo espiritual que nosotros poseamos nos haga entonces ser ciegos ante los mensajes que Dios nos quiere enviar hoy en día, para que reconozcamos nuestra condición y podemos entonces obtener el colirio que nosotros necesitamos. Tenemos una enfermedad muy terrible, la laodicencia, en la cual tenemos que vencer y ser Filadelfos para poder tener esa corona que nos daría Cristo Jesús al vencer en cuanto al
estas dificultades que nosotros hoy en día poseemos. Así que esa es la amonestación que nosotros aprendemos. Dios nos va a colocar en la misma prueba una y otra vez. No seamos negligentes, por favor, y confiemos más en el Señor y en el proceso que Él está haciendo al ser abiertos a escuchar los mensajes que Dios quiere para nuestro tiempo. Que Dios los bendiga y que tengan un bonito día. Bienvenidos a Con Propósito Firme, un espacio donde exploramos cómo fortalecer nuestro carácter y desarrollar una vida con disciplina, dominio y equilibrio, guiados por nuestra fe en Dios y en su palabra. Aquí descubriremos los pasos firmes que debemos dar en nuestro propósito de ser colaboradores más eficientes y de vivir una vida con significado. Prepárate para aprender con nosotros a transformar nuestras vidas y avanzar con propósito hacia el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros.